La viuda de Blackwood Cottage, un misterio de Miss Marple. Capítulo 1. Una fiesta a la pálida luz de octubre. La fiesta anual de la cosecha en Nettleford nunca se había celebrado, en la memoria reciente, con un tiempo tan incierto. El cielo aquella mañana de sábado lucía un sol débil y tímido, de esos que parecen disculparse por su presencia, lo suficientemente brillante como para animar al comité de banderines a seguir adelante, pero lo suficientemente pálido como para sugerir que podrían arrepentirse. A las 10, la plaza del pueblo estaba engalanada con su mejor y más alegre atuendo. Puestos de lona a rayas que vendían mermelada y servilletas bordadas, un puesto de cocos de dudosa integridad estructural y la gran cafetera de hojalata del Instituto de Mujeres, a que servía té a un penique la taza con una eficiencia que habría impresionado a cualquier ministro. La señorita Jane Marple llegó a las 11, tras haber caminado el 1,5 kilómetros desde St. Mary Mead, con su vieja bolsa de viaje al hombro y un cardigan de lana gris, abotonado con discreción, al otro. Era una mujer menuda de 72 años, de mejillas sonrosadas y aspecto algo regordete, con unos ojos azules brillantes que lo absorbían todo sin revelar nada. A menudo la subestimaban, y hacía tiempo que esa frecuencia había dejado de sorprenderle. Nettleford no era St. Mary Mead, pero se le parecía bastante. Un pueblo de quizás 300 personas, ubicado en una pequeña hondonada entre dos modestas colinas en la región central de Inglaterra, conectado con la ciudad comercial de Brackfield por una carretera de un solo carril que el Consejo del Condado había prometido reasfaltar desde 1948. Su iglesia era normanda, su pub era Tudor, o decía serlo, y sus chismes, como todos los buenos chismes, eran esencialmente atemporales. La señorita Marple había venido porque su viejo amigo, el Dr. Hewitt, la había invitado a ser jurado del concurso de arreglos florales, un papel que había aceptado con auténtico placer, ya que tenía opiniones muy firmes sobre las dalias. No había venido esperando encontrarse con un asesinato, pero claro, rara vez se encontraba con uno. La mañana transcurrió bastante bien. Admiró una exhibición particularmente vigorosa de crisantemos, presentada por la señora Cadwallader de Holly Farm. Expresó con tacto algunas reservas sobre un arreglo algo anárquico de hierbas secas presentado por el joven señor Prentice, y otorgó el primer premio, una modesta copa bañada en plata, a un jarrón muy logrado de rosas tardías y ramas de haya cobriza, aportado por una mujer a la que aún no conocía, la señora Rowena Harley de Blackwood Cottage. La señora Harley acudió a recoger la copa poco después del mediodía y causó una gran impresión. Tendría unos 40 años. Era más bien guapa que hermosa, con el pelo oscuro peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro de rasgos marcados y unos ojos de un gris profundo e impactante, del color del cielo antes de una fuerte lluvia. Vestía un abrigo azul marino de buena lana, de corte sencillo, y un broche de plata en la solapa con forma de ramillete de hojas. Aceptó la copa con amabilidad, pronunció unas breves palabras de agradecimiento y se retiró a un lugar cerca del borde del césped, donde permaneció sola, observando el evento con la serena compostura de una mujer acostumbrada a su propia compañía. «Es la viuda», dijo una voz junto a la señorita Marple, la señora Bassett, la jefa de correos que había aparecido sin hacer ruido, como suelen hacer las jefas de correos. Llegó a la casa hace unos 18 meses, después de que muriera su marido. Es muy reservada. No se relaciona mucho con la gente, pero tiene un don extraordinario para las flores. «Hartley», dijo la señorita Marple pensativa, ¿era ese su apellido de casada? Sí, así fue. Su marido era abogado, creo. De algún lugar del norte. Ella no habla de él. La señora Bassett bajó la voz, como quien transmite una gran seguridad. Entre nosotras, señorita Marple. No creo que el matrimonio fuera particularmente feliz. Pero claro, eso es solo una suposición. Por supuesto, dijo la señorita Marple amablemente. Observó a la señora Harley un momento más. A ella se le habían unido otras 2 personas. Un joven alto y delgado, de cabello rubio y desaliñado, a quien la señorita Marple supo más tarde que era Oliver Trent, el maestro de escuela, y una mujer de unos 50 años con un abrigo color ciruela, presentada por la señora Bassett como la señora Fenwick, esposa del brigadier retirado y la figura más respetada de la sociedad de Nettleford. Las 3 hablaron brevemente, siendo la señora Fenwick la que más habló, y luego se separaron cuando la multitud de la fiesta se movió y se arremolinó a su alrededor. La tarde se tornó más fría a medida que la luz de octubre se desvanecía. A las 3 de la tarde, la urna ya se había vaciado 2 veces,
y la mermelada de la señora Cadwallader se había agotado. El juego de tiro al coco había dado como premio 3 sombreros y un par de gafas. El sorteo, primer premio, un trozo de cordero, segundo premio, una chaqueta de cama de punto de una ambición extraordinaria, fue realizado por el vicario, el reverendo Hopcraft, cuya alegre torpeza con el tambor despertó gran afecto entre la multitud. Eran las 3:30 cuando el doctor Hewitt tocó el brazo de la señorita Marple. ¿Ha visto a la señora Harley últimamente?, preguntó. Su voz era profesionalmente neutral, pero su mirada no lo era del todo. La señorita Marple reflexionó. La había visto por última vez hacía unos 40 minutos, caminando en dirección a la iglesia y el sendero que, finalmente, conducía a los jardines de la antigua casa parroquial. Así lo afirmó. Dijo el doctor. Se disculpó y se alejó a un ritmo apenas un poco más rápido que un paseo. La señorita Marple dejó su taza de té. Luego tomó su bolso de viaje y lo siguió, sin prisa, simplemente caminando en la misma dirección. El jardín de colmenas del reverendo Hopcraft se extendía tras un muro bajo de piedra al final del cementerio, una franja de tierra larga y estrecha, donde mantenía 4 colmenas y cultivaba hierbas de temporada tardía que complementaban su despensa y sus modestos ingresos por la venta de miel. Allí reinaba la tranquilidad, resguardado del bullicio de la fiesta por el campanario y un espeso seto de tejo, y olía a piedra fría y a algo dulce que estaba a punto de pudrirse. La señora Rowena Harley yacía boca abajo entre los arbustos de lavanda, Halls con un brazo extendido y el broche de plata aún en la solapa. Era evidente que estaba muerta. Capítulo 2. El cuerpo en el jardín de la colmena. El doctor Hewitt se arrodilló junto al cuerpo con una rapidez que la señorita Marple reconoció como la defensa del profesional ante el shock. Permaneció justo detrás de él, sin decir nada, observándolo todo. La señora Harley yacía sobre su lado izquierdo. Se había girado ligeramente de su posición inicial, o tal vez la habían movido, con una mano colgando y la otra metida bajo el cuerpo. Cuando el doctor Hewitt la giró con cuidado, su rostro estaba congestionado, los labios ligeramente oscurecidos y los ojos abiertos y fijos. No se apreciaba ninguna señal de violencia en su persona, ninguna herida, ningún hematoma en el cuello descubierto. Llevaba el abrigo azul marino abotonado, los zapatos puestos y el cabello, aunque suelto a un lado, no estaba despeinado de forma que sugiriera una pelea. ¿Corazón?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Posiblemente, dijo el doctor Hewitt, sin parecer convencido. Le palpó la muñeca y luego la garganta a la mujer fallecida, buscando algo más. La textura de la piel, su temperatura, esa sutil anomalía que un médico aprende a percibir sin poder explicarla del todo. Se sentó sobre sus talones. Que yo sepa, no tenía antecedentes de problemas cardíacos. Era mi paciente solo de forma informal. Vino una vez por un esguince de muñeca y se negó a volver. Decía que no le gustaban los médicos en general. Hizo una pausa. Bastante irónico, en retrospectiva. El color, dijo la señorita Marple. El rostro. Sí, dijo él mirándola. Ya lo has visto antes, ¿verdad? He visto, dijo la señorita Marple con cautela, un caso bastante similar, que resultó estar relacionado con algo completamente distinto a una insuficiencia cardíaca. El doctor Hewitt se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas, y la observó fijamente. Conocía a la señorita Marple desde hacía 11 años, y hacía tiempo que había abandonado la cómoda suposición de que era simplemente una anciana amable que tejía. «Llamaré a la policía desde la casa parroquial», dijo. «¿Esperarás aquí?» «Sí», dijo la señorita Marple. «Lo haré». Esperó, y mientras esperaba, observó. No el cuerpo, ya había anotado todo lo que se podía anotar, sino el jardín. Los macizos de lavanda estaban crecidos y descuidados, aún sin podar para el invierno. El sendero entre las colmenas era de tierra blanda, y había llovido 2 noches antes. El suelo conservaba las huellas como si fueran de cera. Podía ver las marcas de sus propios zapatos cómodos y los zapatos de vestir del doctor Hewitt, y debajo y alrededor de ellos, la huella más suave y superficial de los zapatos de tacón estrecho de la señora Harley. Estos conducían desde la puerta del jardín hasta el punto donde había caído. No indicaban un tambaleo ni un tropiezo. Estaban espaciados uniformemente, como la marcha de alguien que camina con deliberación y luego simplemente se detiene. También había otro conjunto de huellas, más grandes. Un zapato de hombre, quizás de la talla 9 o 10, con el talón izquierdo ligeramente desgastado.
atravesaban la puerta, avanzaban junto a las huellas de la señora Hartley unos metros y luego daban la vuelta y regresaban a la puerta. Habían sido hechas después de la lluvia, pero antes que las de la señora Hartley, que las cubrían en 2 puntos. La señorita Marple observó todo esto con atención y no dijo nada al respecto a nadie. Llegó la policía representada por el sargento detective Hollis, un hombre corpulento y competente de Brackfield, propenso a sacar conclusiones precipitadas antes de examinar las pruebas y a defenderlas con vehemencia. Le acompañaba un joven agente llamado Trower, concienzudo y observador, por lo que su superior solía ignorarlo. El sargento Hollis miró el cuerpo, miró al doctor Hewitt y dijo: ¿Era el corazón? Es demasiado pronto para decirlo, dijo el doctor Hewitt. Estas cosas pasan a esta edad, dijo Hollis, sin mala intención. La emoción de la fiesta, un poco de frío en el aire. Un tío mío murió igual en una carrera de caballos. Su rostro, dijo el agente Trower, observando atentamente a la mujer muerta. ¿Y qué? Ella se ve... Bueno, señor, ese color. El frío provoca eso, dijo Hollis con firmeza. La señorita Marple se acercó al borde del jardín y examinó el muro de piedra. No tenía nada de particular. Luego dirigió su atención a la verja. El pestillo era de hierro viejo, y en su superficie superior, donde el óxido se había alisado parcialmente por el uso repetido, había una tenue mancha de algo que no pudo identificar de inmediato, demasiado oscuro para ser solo óxido, ligeramente pegajoso aún, aunque secándose con el aire frío. Se inclinó, sin tocar. Entonces se enderezó y volvió a ser simplemente una anciana menuda, con un cardigan gris, con aspecto bastante frío y ligeramente confundido, que era la expresión que había aprendido a emplear como un instrumento bien practicado. ¿Podría, por favor, volver a la fiesta?, le preguntó al sargento Hollis. Es que tengo bastante frío, y creo que la esposa del doctor Hewitt me ha guardado un trozo del bizcocho Victoria. Por supuesto, dijo Hollis, agradecida de haberse librado de ella. Trower, acompáñala de vuelta. El agente Trower la acompañó, y a ella le cayó muy bien. Capítulo 3. Lo que sabía el pueblo. A las 4, la fiesta se había disipado, como suele ocurrir en las pequeñas comunidades donde los rumores se propagan rápidamente. Las guirnaldas seguían ondeando. El puesto de cocos permanecía desierto. El último té se enfriaba en las tazas abandonadas sobre las mesas plegables, y las 300 personas de Nettleford se habían reorganizado en pequeños grupos, cada uno con una versión ligeramente diferente de los hechos, todas erróneas en sus detalles, aunque con una intuición asombrosamente acertada de que algo no andaba bien. La señorita Marple se había asegurado una taza de té aún caliente y una silla al borde del césped, desde donde podía observar sin llamar la atención. Era una habilidad que había perfeccionado a lo largo de 72 años viviendo en el pueblo. La gente conversaba con naturalidad cerca de las ancianas que tejían tranquilamente. Las olvidaban, o mejor dicho, las percibían sin verlas realmente, como se percibe la puerta de un jardín o un buzón familiar. Presentes, familiares, prácticamente invisibles. Por supuesto, había dejado su labor de punto en casa del doctor Hewitt, pero mantuvo las manos ocupadas con la taza de té y observó. La primera conversación destacable tuvo lugar entre la señora Fenwick, que vestía un abrigo color ciruela, y una mujer de hombros delgados llamada señorita Pritchard, que atendía el mostrador de correos los martes por la tarde y tenía el rostro redondo y serio de alguien que considera la precisión un deber cívico. No tenía amigos, ni mucho menos, dijo la señora Fenwick con la seguridad de quien afirma un hecho comprobado. Era muy reservada. La casita está al final de Blackwood Lane. Es casi imposible pasar por allí por casualidad. Nadie la visitaba. Al chico de la tienda de comestibles le negaron la entrada 2 veces en septiembre. Pero ganó el premio de las flores, dijo la señorita Pritchard, como si eso fuera relevante. Era hábil, admitió la señora Fenwick. No lo discuto. Pero la habilidad no es lo mismo que el carácter. Se ajustó el cuello del abrigo. Hace aproximadamente 1 año, lo intenté. Una visita de buena vecindad. Fue muy educada, me ofreció jerez y respondió a todas mis preguntas de una manera que no me aportó absolutamente ninguna información. Una mujer inteligente, inquietante. Miss Marple pensó, esto resulta inquietante para mujeres como la señora Fenwick, que manejan la información como moneda de cambio. Una mujer que no se deja ver es una mujer que no se puede conocer, y en un pueblo eso es casi lo mismo que ser peligrosa.
La segunda conversación involucraba a Oliver Trent, el maestro, quien hablaba con una joven que la señorita Marple no reconoció de inmediato. Calculó que tendría unos 25 años, cabello muy rubio y la manía nerviosa de tocarse la mejilla. Trent sostenía su sombrero con ambas manos y miraba al suelo. No hablaba. Escuchaba con una atención que parecía costarle algo. La señorita Marple tomó nota mentalmente de identificar a la joven rubia. La tercera conversación, y la que más le interesó, le llegó desde detrás de una mampara de lona. Eran dos hombres, a quienes no podía ver con claridad. Tras un instante, identificó una voz como la del señor Cadwallader de Holly Farm. Una voz pausada, campesina, con profundas raíces en la región. La otra no era de allí, de voz más clara, más corta, con las vocales aplanadas de un hombre procedente de algún lugar al este de los Peninos. «Te estoy contando lo que sé», dijo la voz desconocida. «Y les digo que este no es el lugar», dijo Cadwallader. «Puede que no haya otro lugar, no ahora». Una pausa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Cadwallader. «Quiero saber si lo sabías antes de hoy, si sabías que ella estaba aquí». Una pausa más larga. «Vuelve a tu lugar de origen», dijo Cadwallader en voz baja, «y no regreses a Nettleford. Pasos, unos pasos alejándose, luego otros, yendo en dirección contraria». La señorita Marple permaneció muy quieta y terminó su té. Esa noche, el doctor Hewitt y su esposa le ofrecieron a la señorita Marple su habitación de invitados para evitar que tuviera que volver a casa a oscuras, y ella aceptó con sincera gratitud. Durante la cena, jamón frío, patatas cocidas y un buen chutney picante, hizo preguntas en voz baja y recibió la información que tenía. La señora Rowena Hartley había llegado a Blackwood Cottage en marzo del año anterior. Había dado el nombre de su difunto esposo, Francis Hartley, abogado de Leeds. Pagaba el alquiler trimestralmente, por adelantado y en efectivo, lo cual era inusual. Se sabía que tenía dinero propio. No recibía visitas, no iba a la iglesia ni pertenecía al instituto de mujeres. Visitaba la tienda del pueblo una vez por semana y la biblioteca de Brackfield el segundo martes de cada mes. Cultivaba flores extraordinarias y ocasionalmente dejaba ramos en las puertas de sus vecinos más cercanos sin nota ni explicación. «Una mujer solitaria», dijo la doctora Hewitt, «pero no creo que fuera infeliz, o al menos no infeliz en el sentido de soledad, más bien como si hubiera hecho las paces con algo de forma deliberada». «Sí», dijo la señorita Marple, «está muy bien dicho». Pensó en las huellas del jardín, las del hombre, ligeramente desgastadas en el talón izquierdo, que llegaron antes que la señora Hartley y se marcharon antes de que ella cayera. Pensó en la conversación tras el biombo. Pensó en la mancha en el pestillo de hierro de la verja. «¿Se ordenó una autopsia?», preguntó. «Hollis insiste en que se dictamine que la muerte fue por causas naturales», dijo Hewitt. «Pero el forense es más cauto. Se realizará un examen, sí. Los resultados probablemente estarán listos el lunes». «Bien», dijo la señorita Marple, y luego, amablemente, «Cuénteme sobre sus dalias, doctor Hewitt. Las vi junto al camino de entrada. ¿Son de la variedad Bishop of Llandaff? Tienen ese color». Y el tema cambió, y ella se acostó a las 9, y permaneció despierta un buen rato pensando en una mujer que había venido a un pueblo tranquilo buscando seguridad, y no la había encontrado. Capítulo 4. El marido que regresó. El domingo por la mañana llegó la respuesta a una de las preguntas de la señorita Marple. La joven rubia que había visto con Oliver Trent era la señorita Ruth Barlow, quien trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de Brackfield y, en sus mañanas libres, iba andando a Nettleford a visitar a su tía, que vivía en la casita junto a la herrería. Tenía 24 años, no 25 como había calculado la señorita Marple, y explicó que su manía de tocarse la cara era consecuencia de una extracción de muela que no había salido del todo bien la semana anterior. Esta información provino de la señora Hewitt, quien también proporcionó el desayuno, café fuerte y la edición dominical del periódico. Mensajero de Brackfield, que ya había impreso, con impresionante rapidez, un pequeño artículo en las páginas interiores que describía la muerte de una mujer en la fiesta de la cosecha de Nettleford como súbita e inexplicable a la espera de una investigación médica. El artículo describía a la señora Doe Hartley como una residente del pueblo, lo que constituía el discreto reconocimiento del periódico de que no podía averiguar nada más sobre ella. El hombre de voz extraña se reveló durante el servicio matutino. La señorita Marple asistió, como siempre, sentada en un banco cerca del pasillo lateral,
desde donde podía observar a la congregación sin llamar la atención. Llegó justo después de que comenzara el servicio y se sentó al fondo. Un hombre de unos 50 años, con un rostro que antaño había sido apuesto y que ahora solo reflejaba determinación. Canoso en las sienes, con un abrigo que había costado dinero cuando lo compró hacía quizás 8 años, y zapatos que esa misma mañana había limpiado con especial cuidado. Durante todo el servicio, sostuvo su sombrero sobre la rodilla y no cantó los himnos. Tras el servicio religioso, se quedó un rato en el sendero que había fuera del pórtico. La señorita Marple, que también se detuvo con gran delicadeza, estaba lo suficientemente cerca como para oírle presentarse al reverendo Hopcroft como Neville Hartley. «Tengo entendido que mi esposa fue la mujer que falleció aquí ayer». Hopcroft, de buen corazón pero con escasa perspicacia para la investigación, lo tomó al pie de la letra y expresó sus condolencias. La señorita Marple, que había oído que a la señora Rowena Hartley la llamaban viuda, consideró la presentación significativa. Las viudas no tienen maridos, o mejor dicho, no se supone que los tengan. Observó a Neville Hartley desde la distancia, mientras el sargento Hollis, informado por el agente que se había quedado de servicio en el pueblo, lo interceptaba a la salida del cementerio. Los dos hombres hablaron largo rato. El rostro de Hartley reflejaba tristeza, pensó ella, o algo que pretendía asemejarla. Un leve movimiento de la mandíbula, una mirada tensa. Pero también había, bajo esa expresión, algo vigilante. La leve y habitual alerta de un hombre acostumbrado a calcular el efecto de sus propias emociones en los demás. A lo largo de los años, ella había conocido a varios hombres así. Uno de ellos, el viejo señor Hathersage de St. Mary Mead, había sido un marido encantador y devoto ante su esposa, pero un malversador sistemático de sus fondos durante 30 años en la intimidad. No mencionó esta reflexión a nadie. El doctor Hewitt habló con el sargento Hollis esa tarde y le contó la conversación a la señorita Marple mientras tomaban el té. Neville Hartley se había presentado como un marido distanciado, se separado de su esposa durante 2 años tras lo que él describió como una profunda falta de entendimiento por ambas partes. Según dijo, se había enterado de su presencia en Nettleford solo 3 semanas antes, a través de una carta que ella le había escrito a su abogado. Había venido ayer, dijo, con la intención de hablar con ella, de tal vez propiciar alguna reconciliación. Llegó tarde por la mañana, la vio en la fiesta desde lejos y no se le acercó en ese lugar público. Esperó. Y entonces, ella murió antes de que pudiera hablar con ella. Muy práctico, dijo la señorita Marple amablemente, aceptando una segunda porción de pastel de semillas. Eso es más o menos lo que yo pensaba, dijo el doctor Hewitt. Pero Hollis se inclina a creerle. Al parecer, el hombre lloró. Los hombres que lloran estratégicamente, dijo la señorita Marple, son bastante más peligrosos que los que no pueden llorar en absoluto, aunque, por supuesto, eso no se aplica a todos los casos. Hizo una pausa. ¿El sargento Hollis preguntó por la talla de los zapatos? Hewitt la miró fijamente. ¿Perdón? Probablemente no sea nada, dijo la señorita Marple. El pastel de semillas está excelente, doctor Hewitt. Podría darle mis felicitaciones a su esposa. Esa tarde llamó a la comisaría de Brackfield, no al sargento Hollis, sino al joven agente Trower, quien le había parecido un hombre lúcido. Le hizo 3 preguntas, recibió 2 respuestas y la promesa de investigar el asunto, y colgó satisfecha. Las 3 preguntas eran: ¿qué talla de zapatos llevaba Neville Hartley? ¿Se había examinado la mancha en el pestillo de la puerta? ¿Y se esperaba que el informe de la autopsia mencionara el estado del contenido estomacal de la señora Hartley? La primera respuesta fue: talla 9, ligeramente desgastada en el talón izquierdo. La segunda respuesta fue: la muestra aún no había sido examinada. La tercera fue la promesa. Capítulo 5. La señorita Marple lleva su tejido. La señorita Marple decidió quedarse en Nettleford. Llamó por teléfono a su vecina de St. Mary Mead, se encargó de que alimentaran a su gato y aceptó la hospitalidad de los Hewitt con sincera gratitud. Según explicaba a quien le preguntaba, estaba muy interesada en los arreglos florales de la zona y deseaba pasar un par de días explorando el jardín de la antigua rectoría, que había sido plantado en la década de 1880 y que, según tenía entendido, tenía interés histórico. Nadie que escuchara esta explicación tenía motivos para dudarlo. Al fin y al cabo, era una anciana inofensiva a la que le gustaban los jardines. Que pasara más tiempo tomando té en cocinas ajenas,
paseando por senderos que no tenía ninguna razón en particular para recorrer y sentada en bancos públicos cerca de la oficina de correos tejiendo. Bueno, eso también era típico de las ancianas inofensivas a las que les gustaban los jardines. Blackwood Lane era un sendero estrecho que discurría tras el muro del cementerio, sin pavimentar y algo resbaladizo por las hojas caídas. Al final del sendero se alzaba Blackwood Cottage, una construcción de piedra de 2 plantas, pequeña pero bien proporcionada, con un jardín que, incluso en octubre, mostraba los esmeros de su cuidado. Los parterres estaban cubiertos de mantillo y las rosas tardías habían sido podadas correctamente. Un pequeño invernadero se erguía contra la pared sur, y dentro de él se cultivaban cuidadosamente bulbos para la primavera. La cabaña estaba cerrada con llave, y un aviso de la policía de Brackfield había sido colocado en la puerta pidiendo que nadie entrara. La señorita Marple no entró. Caminó alrededor del perímetro del muro del jardín, examinando los parterres con el interés de una auténtica jardinera, porque lo era, y observando al mismo tiempo cosas que no eran flores. Lo primero que notó fue que la casita había sido pintada recientemente en el hastial orientado al norte. No toda la pared, sino una parte, quizás de 1 metro por 1,20 m, donde la antigua cal había sido renovada con esmero, difuminando los bordes con la superficie circundante. El trabajo era bueno. No se notaría a menos que uno se fijara en el ángulo de la luz que incidía sobre la pared desde el oeste. Calculó que la pintura se había aplicado en las últimas 6 semanas. Lo segundo que notó fue un cubo, volcado de lado detrás del depósito de agua, que contenía los restos secos de lo que parecía ser una cantidad considerable de ceniza. No ceniza de madera, que es gris y clara, sino la ceniza más densa y oscura que proviene de la quema de papel o cartón. Alguien había quemado mucho papel en ese cubo, y luego había volcado la ceniza detrás del depósito para ocultarla. La lluvia la había compactado. Llevaba allí varias semanas. La tercera cosa era una llave. No estaba escondida con ningún arte. Simplemente yacía en la tierra del rosal, hundida como si se le hubiera caído por accidente y no la hubieran vuelto a encontrar. Una llave pequeña, tal vez para una caja fuerte o el cajón de un escritorio. La recogió, la limpió con su pañuelo, la examinó y la guardó en el bolsillo interior de su bolso de viaje. Ya pensaría qué hacer con ella después. De regreso por Blackwood Lane, se encontró con Oliver Trent, el maestro de escuela, que venía en dirección contraria. Llevaba botas de goma y una bolsa de bulbos de otoño. Tulipanes, pensó ella por la etiqueta, y se detuvo al verla, con la mirada particular de un hombre que ha estado pensando en una cosa y de repente se encuentra con un recordatorio de otra. ¿La señorita Marple?, preguntó. Tenía un rostro afable y franco, un poco enrojecido por el frío, y los dedos permanentemente manchados de tinta de un hombre que se pasa los días corrigiendo cuadernos. ¿Te quedas en el pueblo? Durante unos días, dijo. Estuve mirando el jardín de la señora Hartley. ¡Qué tragedia! ¿La conocías bien? El cambio en su rostro fue casi imperceptible. Una leve tensión alrededor de los ojos, una breve y controlada quietud. Luego, con razón, fue muy amable al aconsejarme sobre mi propio jardín. Sabía muchísimo de plantas. Sí, dijo la señorita Marple. Se notaba en el arreglo floral que preparó para la fiesta, esas rosas tardías, la forma en que las combinó con el haya cobriza. Alguien que sabe lo que hace. Era extraordinaria, dijo Trent. Lo dijo sin inflexión, lo cual, pensó la señorita Marple, era una forma de inflexión en sí misma. Supongo que el marido de la pobre mujer estará cuidando la casa, dijo. El señor Hartley... Lo vi en la iglesia. Sí, dijo Trent. Hubo una pausa en la que la palabra contenía varias otras que había decidido no pronunciar. Sí, supongo que sí. Una situación difícil, dijo la señorita Marple con compasión. El distanciamiento, y luego esto, debe de estar pasando por un momento emocional complicado. No lo sé, dijo Trent, apartando la bolsa de bombillas. Tengo que irme. Buenas tardes, señorita Marple. Ella lo vio subir por el camino hacia la cabaña, no con el paso ligero de un hombre de paso, sino con el paso vacilante y detenido de alguien atraído hacia un lugar al que sabe que no debería acercarse. Se detuvo frente al aviso en la puerta, lo leyó y permaneció allí un momento con la cabeza gacha, como un hombre ante una tumba, ni más que como alguien leyendo un aviso policial. Luego se dio la vuelta y regresó, y esta vez no miró a la señorita Marple al pasar. Ella pensó, él la quería, mucho, y no era simplemente el cariño de un vecino. Ella también pensó, él sabe algo, no necesariamente sobre la muerte,
sino sobre la mujer, sobre lo que ella ocultaba. Capítulo 6. La casa de cristal y sus secretos. El informe de la autopsia, que llegó a manos del Dr. Hewitt de manera informal a través de sus contactos médicos en Brackfield el lunes por la tarde, confirmó lo que la señorita Marple había sospechado desde el momento en que vio el rostro de la mujer. La señora Rowena Hartley falleció de un paro cardíaco, sí, pero este no se debió a causas naturales. Su corazón, según señaló el patólogo, se encontraba en buen estado para una mujer de 41 años, sino a una reacción tóxica aguda. El análisis del contenido estomacal reveló la presencia de una concentración significativa de digoxina, muy superior a cualquier dosis terapéutica, combinada con un compuesto secundario que había aumentado considerablemente la tasa de absorción de la toxina. Había ingerido la sustancia, o se la habían administrado, aproximadamente 2 horas antes de su muerte. La digoxina se obtiene de la planta digital. Se prescribe, con precaución, para ciertas afecciones cardíacas. En exceso, produce precisamente los síntomas que llevaron al sargento Hollis a confundirlos con una insuficiencia cardíaca natural. El oscurecimiento del rostro, el pulso acelerado seguido de un paro cardíaco y la ausencia de cualquier marca externa visible. Al recibir esta información, de la señorita Marple se sentó un momento en la sala de estar de los Hewitt con las manos juntas y la mirada perdida en la distancia. Luego dijo, «El té». «¿Perdón?», dijo el Dr. Hewitt. En la fiesta, la señora Hartley tomó el té. La vi servirse una taza de la tetera, aproximadamente 1 hora antes de dirigirse a la iglesia. Pero la digoxina actúa más lentamente, y la combinación con el compuesto secundario sugiere precisión. Alguien que sabía lo que hacía. Hizo una pausa. ¿Era posible que se lo hubiera tomado ella misma por accidente? Tenía un jardín. Las digitales son bastante comunes. En la concentración encontrada, la automedicación accidental es prácticamente imposible. Tendrías que haberla preparado deliberadamente. La miró. Como haría cualquiera que tuviera la intención de dársela a otra persona. Sí, dijo la señorita Marple. Puede que el té no haya sido el medio. Quizás le dieron algo antes. Tal vez en la comida o en otra bebida. Algo que tomó en casa o que recibió de alguien antes de llegar a la fiesta, lo cual cambia considerablemente los plazos. Sí, dijo alisándose la falda. ¿Cultivaba dedaleras el jardinero de la antigua casa parroquial? Me lo imagino, con todos esos parterres. La señorita Marple, dijo el Dr. Hewitt con paciencia. ¿En quién está pensando? Le dirigió una de esas miradas suaves de ojos azules que habían desconcertado a interrogadores más insistentes que él. Todavía no pienso en nadie en particular. Simplemente estoy considerando la digital. Es una planta preciosa. Uno tiende a subestimarla. Pasó la mañana siguiente de una manera que parecía completamente inocente y que, de hecho, tenía un propósito claro. Visitó la tienda del pueblo y compró un pequeño tarro de miel local, producto del propio reverendo Hopcraft, por cierto, con una etiqueta que mostraba una abeja dibujada a mano. Y en el proceso conversó largamente con la señora Bassett, la jefa de correos, que no era una chismosa en el sentido malicioso, sino que poseía el don particular de la experta del pueblo. Lo había visto todo y no había olvidado nada, porque recordar era su oficio. De la señora Bassett, ella estableció que en las 6 semanas previas a su muerte, la señora Hartley había recibido 4 cartas, una de las cuales era un pequeño paquete, que en 2 ocasiones en septiembre, un coche había estado aparcado en Blackwood Lane durante la noche, un coche oscuro, ni nuevo ni especialmente viejo, cuya matrícula no recordaba, pero del que estaba segura de que no pertenecía a ningún residente de Nettleford, que Oliver Trent había sido visto subiendo por Blackwood Lane al anochecer en al menos 3 ocasiones distintas durante el verano, lo cual la señora Bassett mencionó sin énfasis, como un simple hecho reportado, y que la señorita Marple recibió con la misma falta de énfasis, y que la señora Hartley, hace aproximadamente un mes, le había hecho a la señora Bassett una pregunta que a ésta le pareció extraña en su momento. Le preguntó si una carta enviada por correo certificado requería la firma del destinatario, o si otra persona, un vecino por ejemplo o un visitante, podría firmarla en su lugar. ¿Qué le dijiste?, preguntó la señorita Marple. Le dije que, por norma general, el destinatario debía firmar, o bien alguien designado por él. Y pareció sentirse aliviada. La señora Bassett ladeó la cabeza. «Qué raro que se sienta aliviada». «No si temías», dijo la señorita Marple con dulzura, «que alguien pudiera interceptar una carta destinada a ti». La señora Bassett la miró. Nunca lo había pensado de esa manera. «No», dijo la señorita Marple.
Normalmente no se hace. Muchísimas gracias por la miel. Le llevaré un poco a la esposa del Dr. Hewitt. Salió de la tienda y se dirigió hacia la iglesia, deteniéndose para examinar un grupo de plantas de floración tardía al frente de un jardín en la esquina de Mill Street. El jardín pertenecía al señor Raymond Glover, farmacéutico jubilado de Nettleford. Jubilado hacía 6 años, por lo que poseía un conocimiento exhaustivo de los medicamentos y sus efectos, combinado con la costumbre profesional de no divulgar dicho conocimiento al público en general. Todavía no había hablado con el señor Glover. Tenía intención de hacerlo. Capítulo 7. Una puntada en el color equivocado. Raymond Glover era un hombre de 70 años, delgado y seco como una ramita en invierno, de movimientos precisos y con la costumbre de sopesar sus palabras, fruto de una vida profesional dedicada a la extrema precisión. Vivía solo. Llevaba 12 años viviendo solo desde la muerte de su esposa, y su casa estaba ordenada hasta la austeridad. Recibía a la señorita Marple en su salón, que contenía 3 estantes con textos de consulta médica, una acuarela del distrito de los lagos y 2 sillas rectas que invitaban a la brevedad. La señorita Marple había llegado con una pregunta sobre su propia salud, una leve y completamente ficticia preocupación por su medicación para el corazón, y Stick describió en los términos vagos y disculpatorios de alguien que esperaba no estar preocupándole. La conversación había pasado, como ella pretendía, de los medicamentos cardíacos en general a las propiedades específicas de la digoxina, momento en el que observó el rostro del señor Glover con gran atención. Fue totalmente profesional en el tema, informativo, mesurado y preciso. Explicó las dosis terapéuticas, los umbrales de toxicidad y los peligros de la automedicación. Nada en su actitud denotaba incomodidad. Su único momento destacable fue cuando ella mencionó, como si acabara de recordarlo, que había corrido el rumor en el pueblo de que la muerte de la pobre señora Hartley había estado relacionada con algo de esa naturaleza. «No voy a hacer comentarios sobre rumores», dijo. «No, por supuesto que no», dejó pasar una pausa. «¿Conocías a la señora Hartley?» «A simple vista. Pasaba por mi jardín de vez en cuando. Ella misma era una excelente jardinera. Esas digitales en su invernadero las vi cuando pasé por allí. Esto era una invención. No había digitales a la vista». «¿Alguna vez te consultó profesionalmente para pedirte consejo sobre plantas?» «No», dijo. «Nunca». Ella lo observó. Sus manos, cruzadas sobre la rodilla, permanecían inmóviles. Sus ojos se encontraron directamente con los de ella. Estaba diciendo la verdad, pensó, o mejor dicho, le estaba diciendo una verdad, no necesariamente toda. «¡Qué miel tan rica!», dijo sacando el tarro de su bolso. «De las abejas del reverendo. ¿Le gusta la miel, señor Glover?» Miró el frasco. «De vez en cuando. ¡Qué detalle tan considerado del vicario al tener abejas! Siempre he pensado que la apicultura requiere mucha paciencia, el cuidado de cosas pequeñas y peligrosas». Sonrió. «En cierto modo es como la farmacia». Si comprendió la analogía, no dio ninguna señal. Se despidieron cortésmente, y la señorita Marple caminó calle arriba hasta el banco que había frente a la oficina de correos, donde se sentó a tejer y a reflexionar. En lo que pensaba no era en el señor Glover. De él había aprendido lo que quería saber, que él tenía el conocimiento, sin duda, pero que también lo tenía a mano en infinidad de libros de consulta, y que cultivar dedaleras estaba al alcance de una docena de personas en la zona. En lo que pensaba era en algo que le había llamado la atención en el jardín de Blackwood Cottage. Las zonas de dedaleras que no crecían allí. Había observado con atención. El invernadero contenía bulbos forzados de narcisos y tulipanes. Los parterres estaban llenos de rosas, lavanda, hierbas aromáticas y ásteres de floración tardía. No había dedaleras. La señora Hartley no cultivaba dedaleras. Por lo tanto, ella no era la fuente del compuesto. Alguien se lo había traído, en una forma que ella no reconoció, o tal vez la reconoció demasiado tarde. Una pequeña cosa le rondaba por la cabeza. Sostuvo su labor de punto y la observó sin darse cuenta. Pronto comprendió de qué se trataba. En la fiesta había visto a la señora Hartley recibir la copa del premio floral. Mientras cruzaba desde la mesa de premios hasta el borde del césped, llevaba algo más en la mano. Algo que había adquirido en la fiesta o que había traído consigo. Una pequeña bolsa de papel blanca, de las que se usan para vender dulces o caramelos. La señora Hartley la sostuvo brevemente y luego, y este era el detalle, la guardó no en el bolsillo de su abrigo, sino en el bolsillo de una bolsa de tela que llevaba en la muñeca. La señorita Marple lo notó, porque lo notaba todo,
pero en ese momento no le dio importancia. El puesto de dulces en la fiesta de la cosecha de Nettleford estaba a cargo de la señora Fenwick. La señorita Marple había visto a la señora Harley comprar algo allí, solo una bolsita, y la había visto comerse un trozo mientras estaba de pie cerca del puesto de tiro al coco, y la había visto guardar el resto. La pequeña inquietud se convirtió en una pregunta. ¿Dónde estaba ahora la bolsa de tela? No figuraba entre los objetos que el agente Trower había incluido en el inventario de las pertenencias de la señora Harley, recuperadas del jardín. No estaba en los bolsillos de su abrigo. No estaba en el suelo junto a ella. La señorita Marple dejó su labor de punto y pensó en quién había estado cerca de la señora Harley en los 20 minutos previos a que se dirigiera a la iglesia. Y pensó en el puesto de dulces de la señora Fenwick, y pensó en la clase de persona que tiene el descaro suficiente como para sacarle una bolsa del bolsillo a una mujer moribunda sin ser vista. Una persona tranquila, una persona presente en la fiesta, una persona que sabía lo que había en la bolsa y lo que revelaría a cualquiera que la examinara detenidamente. La lana que tenía en el regazo era roja. Estaba tejiendo una bufanda de invierno para su sobrina nieta. Se dio cuenta, sobresaltada, de que había introducido varias filas del color equivocado. Un carmesí ligeramente más oscuro que había cogido por error de la cesta de lanas de los Hewitt. Una puntada del color equivocado. Desde lejos no se notaba. Solo al examinarla de cerca se percató de que algo no estaba del todo bien. Capítulo 8. La segunda desgracia. El segundo incidente ocurrió el martes por la noche y, aunque no fue una muerte, estuvo a punto de serlo. Oliver Trent fue hallado al pie de las escaleras que conducen al sótano de la escuela, donde aparentemente resbaló en la oscuridad mientras bajaba a buscar leña para la estufa del aula. Tenía un corte en la cabeza, un hombro gravemente dislocado, y la gran fortuna de haber sido encontrado en menos de 20 minutos por el conserje de la escuela, que había venido a preparar la caldera para pasar la noche. El doctor Hewitt lo atendió, y no encontró ninguna fractura y le recomendó reposo. Trent insistió en responder a las preguntas con coherencia. Era, pensó la señorita Marple cuando lo visitó a la mañana siguiente, con el pretexto de llevarle los saludos del doctor Hewitt, un hombre que se enorgullecía de su coherencia. Estaba tumbado en el sofá con el hombro vendado y la cabeza inmovilizada, mirando a la señorita Marple con la mirada ligeramente perdida, de un hombre bajo los efectos de analgésicos que, sin embargo, estaba decidido a no dejarse engañar por su expresión apacible. «No estás aquí solo por mis dalias», dijo. «No», aceptó ella. «No lo estoy. ¿Te encuentras lo suficientemente bien como para hablar?» «Suficiente». Se removió incómodo. «¿Qué quieres saber?» «Quiero saber de la señora Harley», dijo. «De la verdadera señora Harley. No de la viuda de Blackwood Cottage, como la conocían en el pueblo, de la mujer que era antes de venir aquí». Permaneció en silencio durante un largo rato. El aroma a tiza y humo de leña, propio del aula, llegaba levemente desde la habitación contigua. Afuera, un mirlo discutía consigo mismo en el reflejo de la ventana. «¿Cuánto sabes?», preguntó finalmente. «Sé que tenía miedo de algo, o de alguien, y que vino aquí deliberadamente, no por accidente. Sé que quemó papeles y que hace poco pintó encima de algo en la pared de su casa. Sé que había una llave para una caja o cajón cerrado con llave, y sospecho que la caja contenía documentos que no podía dejar atrás ni guardar a salvo donde pudieran ser encontrados. Sé que un hombre vino a Nettleford el día que murió buscándola, y sé que usted la quería más que como a un simple vecino». Hizo una pausa. «También sé que usted no se cayó por esas escaleras». La miró fijamente. «Yo...» «El conserje», dijo ella con suavidad, «mencionó que la luz del sótano funciona perfectamente, y los escalones tienen una barandilla de madera que lleva ahí desde 1934. Un hombre que cargara leña la usaría. No hay leña en esta casa. Lo comprobé. Y el corte en su cabeza está en un ángulo incorrecto para una caída hacia adelante». Permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, «Alguien me golpeó, por detrás, en el rellano, fuera de la puerta del sótano. No vi quién». «¿Estuviste allí porque alguien te lo pidió?» Una pausa. «Sí, había una nota. En la puerta de mi casa el lunes por la noche. Decía que había algo que necesitaba ver. Pruebas sobre Rowena, que debía ir a la escuela a las 7 del martes». Miró al techo. «Lo sé. Vos sé lo tonto que fue». «Así fue», dijo la señorita Marple sin mayor énfasis. «Pero es comprensible. Querías saber qué le había sucedido.
Lo miró fijamente. ¿Me contarás ahora lo que pasó con ella? Y así lo hizo. Al principio, sus palabras salieron con dificultad, y luego con la particular liberación de un hombre que ha cargado con algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. El verdadero nombre de Rowena Harley era Rowena Mulgrave. Se había casado con Neville Harley, de verdad, en 1943, en Leeds. Pero el matrimonio se había roto no por falta de sentimientos, sino por un descubrimiento. Francis Harley, hermano mayor de Neville y socio principal del bufete de abogados familiar, llevaba años involucrado en una trama de fraude sistemático contra sus clientes, ancianos, en su mayoría confiados, o cuya administración patrimonial había gestionado con una apariencia de escrúpulos e integridad, pero en realidad se trataba de un robo gradual. Cuando Rowena descubrió esto, accidentalmente, a través de un documento entregado por error, acudió primero a Neville, quien le rogó que no dijera nada, y luego a un colega abogado, quien le aconsejó que hiciera copias de los documentos pertinentes antes de que pudieran ser destruidos. Ella los había copiado, los había escondido, y cuando Francis descubrió lo que sabía, se marchó. Neville se había puesto del lado de su hermano. Las copias eran su protección. Si algo le sucedía, los documentos iban a parar a la policía. Este arreglo se mantuvo durante 2 años mientras el asunto se abría paso entre diversas complicaciones legales. Luego, hace 3 meses, Francis Harley falleció. Una muerte natural genuina, un derrame cerebral en Leeds, algo previsible dada su constitución, y sin él, el caso legal se había vuelto considerablemente más complejo, los documentos copiados menos relevantes de inmediato, y Rowena, que había estado esperando pacientemente a que todo se resolviera, se encontró de repente insegura sobre si su protección seguía vigente. «Me escribió en agosto», dijo Trent. «Me dijo que creía que la muerte de Francis podría haber cambiado las cosas, que sin él como principal objetivo, el caso podría abandonarse, y que si eso sucedía, los documentos que tenía en su poder se convertirían en simples papeles, ya no serían un escudo». Miró fijamente por la ventana. Dijo que le preocupaba que Neville se sintiera con más libertad para actuar. «Porque sin el caso de fraude que considerar», dijo la señorita Marple, «lo único que valía la pena preocupar era si Rowena le contaría a alguien lo que sabía sobre él, que había conspirado con su hermano y le había rogado que guardara silencio». «Sí», dijo cerrando los ojos. «Iba a irse de Nettleford. Me lo dijo en septiembre. Tenía amigos en Cornualles. Iba a marcharse discretamente, pero quería esperar a que se aclarara la situación legal. Abrió los ojos. Esperó demasiado». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Me temo que sí». Capítulo 9. 4 conversaciones antes de la cena. El miércoles fue un día de particular claridad otoñal, frío, de líneas definidas, con un pálido sol invernal que proyectaba largas sombras incluso al mediodía y hacía que todo pareciera un poco más importante de lo habitual. La señorita Marple caminó con paso firme desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, deteniéndose a intervalos para admirar cosas que en realidad no deseaba admirar, y manteniendo 4 conversaciones distintas de aparente inocuidad. La primera visita fue con la señora Fenwick. La señorita Marple había solicitado, siguiendo los protocolos de cortesía propios del pueblo, una breve visita a la casa de los Fenwick, llamada Greycroft, situada en la zona acomodada de la calle principal, con el pretexto de pedir consejo sobre la decoración otoñal de los jardines amurallados, un tema en el que la señora Fenwick tenía fama de ser una experta. Fue recibida en un salón de una pulcritud casi obsesiva. Le ofrecieron café y le dedicaron 20 minutos de consejos de jardinería antes de que, aparentemente sin querer, Font sacara a colación el tema de la fiesta. «Tu puesto de dulce de leche era muy popular», dijo. «Vi a la señora Harley comprar algunos. Pobrecita. Me pregunto si llevaba alguno consigo cuando... Pero quizás la policía se encargó de todo eso». La expresión de la señora Fenwick no cambió significativamente, pero sus manos, que sostenían la taza de café, se detuvieron por una fracción de segundo. «No sabría decirlo. No sé qué podría haber tenido en los bolsillos». «Por supuesto que no», sonrió la señorita Marple. «Debes haber preparado una buena cantidad para vender. El dulce de leche... ¿Utilizas alguna receta en particular? Siempre me resulta muy difícil calcular el equilibrio entre la nata y el azúcar». La señora Fenwick describió su receta con seguridad y autoridad. Era una receta auténtica, sin duda. Era una excelente repostera de dulce de leche. Además, como observó la señorita Marple, era una mujer que medía las cosas con precisión y le gustaba tener el control de los procesos.
El café se había preparado con una exactitud casi ceremonial, y la habitación estaba dispuesta con un rigor que denotaba una larga costumbre. Una mujer que, si se lo hubiera propuesto, sabría qué cantidades producían qué efectos. La segunda conversación fue con el señor Cadwallader de Holly Farm. La recibió en la puerta de su casa, pues al parecer iba a inspeccionar una cerca, y hablaron de pie en el camino, lo que le vino de perlas a la señorita Marple. Ella le preguntó por el paquete que Neville Hartley había entregado en el pueblo el día de la fiesta. Lo interpretó como una curiosidad inocente, de la observación confusa de una anciana que creía haberlo visto cargando algo. Cadwallader era un hombre que creía en la franqueza como virtud moral, y la pregunta lo incomodó, del mismo modo que la deshonestidad siempre lo incomodaba. «No sé nada sobre paquetes», dijo. «No», dijo la señorita Marple. «Por supuesto que no. Debo haberme equivocado. Dígame, cuando le habló detrás del biombo en la fiesta, ¿la estaba buscando o ya la había encontrado?» Un silencio muy largo. Luego, me preguntó si sabía dónde vivía, en el pueblo. Otro silencio. «No se lo dije». «Pero alguien lo hizo», dijo la señorita Marple. «No lo sé». «No», dijo ella. «Pero eso explicaría muchas cosas, ¿verdad?» «Gracias, señor Cadwallader. Lamento la intromisión». La tercera conversación fue con Ruth Barlow, la ayudante de la bibliotecaria, a quien la señorita Marple conoció en la sucursal de Brackfield, al devolver un libro de historia de la jardinería que el Dr. Hewitt había tomado prestado semanas antes. La señorita Barlow fue servicial, eficiente, y al mencionar a la señora Hartley, se mostró visiblemente triste. «Venía cada 2 martes», dijo Ruth Barlow. «Siempre elegía historia natural, botánica, química vegetal, farmacología. Tenemos una sección bastante completa». Hizo una pausa. Era amable. Nunca me hizo sentir inferior. Nunca me trató con condescendencia. Hay quienes en las bibliotecas creen que los ayudantes no leen. «Química vegetal», dijo la señorita Marple pensativa. «Un tema de amplio interés». Una vez dijo que había sido enfermera antes de casarse. Nunca volvió a mencionarlo. Ruth hizo una pausa. «No creo que lo dijera a propósito». «Gracias», dijo la señorita Marple. «Me ha sido de gran ayuda». Mientras caminaba de regreso al autobús, pensó, una ex enfermera sabría sobre la digital. Conocería las dosis. Sabría tal vez que alguien con ese conocimiento tenía acceso a algo que ella podría usar como defensa, o que ya había usado antes. Y la cuarta conversación fue la más importante, aunque también la más breve. Fue con el agente Trower en la pequeña comisaría anexa de Brackfield, donde él había estado dando seguimiento diligente a las 3 preguntas que ella le había formulado el domingo. «La mancha en el pestillo de la puerta», dijo, consultando sus notas con la concentración de quien sabe que la concentración es un argumento en sí mismo. El laboratorio de Brackfield la examinó. Era una preparación farmacéutica, probablemente una crema o un gel. No pueden ser más específicos sin un análisis completo, que el sargento Hollis aún no ha autorizado. «Interesante», dijo la señorita Marple. «¿Y la nota de la autopsia sobre el compuesto secundario, la sustancia que aceleró la absorción?» «El patólogo dice que era compatible con un agente de absorción tópica, algo aplicado sobre la piel, en lugar de ingerido directamente». La miró a los ojos. «La digoxina no se tomó, se absorbió, a través de la piel». «Sí», dijo la señorita Marple. Eso es lo que había empezado a pensar. Guardó silencio un momento. «El broche», dijo. «El broche de plata en su solapa. Alguien lo tocó, lo ajustó, tal vez, o lo admiró, en la fiesta. Y el pestillo de la puerta. Ella misma lo habría tocado al pasar al jardín. 2 puntos de contacto». Hizo una pausa. «La crema en el pestillo, la aplicación en la fiesta. Esas 2 dosis», dijo Trower. «Cantidades pequeñas cada una. Juntas son suficientes». «Sí», respondió ella poniéndose de pie. «Agente Trower, creo que el sargento Hollis debería solicitar con urgencia el análisis completo de laboratorio de la muestra del pestillo de la puerta. Y creo que usted debería examinar con mucho cuidado el contenido del botiquín del baño de la señora Fenwick». «Señora Fenwick», dijo con cautela, «esa es una acusación grave». «No es una acusación», dijo la señorita Marple. «Es una sugerencia sobre dónde podrían encontrarse las pruebas». Recogió su bolso. «Las pruebas contra Neville Hartley son circunstanciales, pero convincentes. Él estaba allí, tenía un motivo. Sabía dónde vivía a pesar de sus precauciones. Pero Neville Hartley es un hombre, y un hombre aplicando crema al broche de una mujer en un evento público llamaría la atención. La bolsa de tela desapareció de la persona de la señora Hartley,
y alguien con la suficiente calma como para cogerla tuvo que estar físicamente cerca de ella cuando empezó a sentirse mal. Lo miró fijamente. La señora Fenwick atendía el puesto de dulces. Tendría buenas razones para acercarse a la señora Hartley después de que comprara en el puesto, para comprobar si lo estaba disfrutando para ofrecerle más. Y ella, en el curso normal de la interacción social femenina, podría ajustar un broche en la solapa y tocar la piel del cuello sin que nada pareciera extraño. Pero su motivo... «Examiné los registros financieros de Neville Hartley», dijo la señorita Marple, «y los de la señora Fenwick. Sospecho que descubrirá que se conocen desde hace mucho más tiempo del que Nettleford imagina». Capítulo 10. La cuestión del broche de plata. La llave del bolso de la señorita Marple abría una pequeña caja de hojalata lacada que el agente Trower descubrió el jueves por la mañana en el hueco situado detrás de la sección recién pintada del hastial norte de Blackwood Cottage. La encontró, concretamente, porque la señorita Marple le había llamado por teléfono el miércoles por la noche para sugerirle que valía la pena examinar el nuevo yeso en ese lugar en particular, donde la luz exterior le había mostrado una irregularidad en la superficie de la pared que sugería que un hueco había sido sellado recientemente. La lata contenía 11 documentos. Ella no los vio personalmente, pero el doctor Hewitt, que tenía cierta influencia con el forense de Brackfield y tenía permiso para ver el inventario, le informó que consistían en 3 juegos de registros de cuentas de clientes de la firma de Leeds Harley y Harley, anotados con una letra elegante que coincidía con las notas encontradas en otras partes de la casa. 2 cartas de Neville Hartley a su hermano Francis, en las que se discutía lo que diplomáticamente podría llamarse la gestión del descubrimiento. Una carta de un abogado de Leeds a Rowena, fechada 14 meses antes, en la que se le aconsejaba extrema precaución y la preservación de su testimonio, y otros 5 documentos relacionados con los acuerdos financieros del propio plan de fraude. Lo más significativo de inmediato fue una de las 2 cartas de Neville a Francis. Había sido escrita aproximadamente 8 semanas antes de la fiesta, después de la muerte de Francis, por lo tanto, y abordaba la cuestión de Rowena en términos que, si bien estaban cuidadosamente redactados, dejaban pocas dudas sobre la opinión de Neville Hartley respecto a la situación. Había escrito que el asunto se resolvería a su debido tiempo y que había hecho ciertos arreglos con nuestro conocido común en esa parte del mundo, arreglos que esperaba que dieran resultado antes de que el frío dificultara las visitas. «Nuestros conocidos en común», dijo la señorita Marple cuando Hewitt le leyó este pasaje, «en esa parte del mundo, Nettleford». «La policía está investigando la relación de la señora Fenwick con Hartley», dijo el doctor Hewitt con cautela. «Parece que se conocieron durante la guerra. Hartley estuvo destinado cerca de Melton durante un tiempo en 1944, y la señora Fenwick era entonces una joven que vivía en la zona. El general de brigada estaba en el extranjero. Existía, al parecer, un entendimiento mutuo. Obviamente no se mantuvo abiertamente, pero sí el contacto. Ella sabía quién era Rowena», dijo la señorita Marple. «Cuando Neville localizó a su esposa en Nettleford, contactó con la señora Fenwick. Ella estaba en una posición ideal. Era una persona de gran prestigio social, intachable, y ya conocida por la señora Hartley por ser su vecina. Además, gracias a su relación con Neville, tenía un motivo muy claro. No se trataba simplemente de afecto por Neville, aunque eso pudo haber influido, sino de interés propio. Si los documentos de Rowena salían a la luz y revelaban el alcance total de la complicidad de Neville en el fraude de su hermano, destruirían cualquier futuro que la señora Fenwick pudiera haber imaginado con él. «Mató a una mujer», dijo Hewitt lentamente, como si quisiera hacer realidad el hecho al decirlo con franqueza. «Una mujer a la que apenas conocía, con algo que puso en el broche de un collar. Una preparación», dijo la señorita Marple, «de digoxina concentrada en una base de gel penetrante, aplicada en la parte posterior del broche, que queda contra la solapa, muy cerca de la piel del cuello. En la fiesta, durante lo que parecía ser un intercambio social, habría tocado el broche. Quizás lo habría enderezado, o simplemente habría acercado la mano, dejando la aplicación en la superficie metálica. Más tarde, cuando la señora Hartley tocó su propio broche, lo ajustó o simplemente lo enderezó como hacen las mujeres. Sus dedos llevaron el compuesto a la piel de su garganta y la piel lo absorbió. Hizo una pausa. El pestillo de la puerta fue quizás una segunda aplicación, una precaución.
La señora Fenwick habría sabido qué camino tomaría la señora Hartley para llegar al jardín. Una mancha de gel en la superficie de hierro, donde cualquiera que la tocara transferiría el compuesto a sus dedos y luego a su cara, su cuello, a cualquier lugar donde la piel sea fina y receptiva. «Dios mío», dijo Hewitt en voz baja. «Es una mujer muy inteligente», dijo la señorita Marple con una absoluta falta de admiración, «y sorprendentemente fría. Pero claro, quienes se dedican a la gestión, quienes organizan fiestas, dirigen comités, coordinan, controlan y dirigen las actividades de otros, desarrollan cierta habilidad para la logística y para la gestión de los detalles. La dificultad reside en que esa misma habilidad que convierte a alguien en un excelente organizador de eventos le hace creer que puede gestionar las consecuencias». Miró su labor de punto. «Claro que no, no indefinidamente». El informe completo del laboratorio sobre la muestra del pestillo de la puerta llegó esa misma tarde. Confirmó la presencia de una preparación concentrada de digitales en una base de crema penetrante patentada. El laboratorio señaló que esa misma base se utilizaba en 2 preparados farmacéuticos para la piel, disponibles comercialmente, ambos con receta médica. Los registros de dispensación del señor Raymond Glover, solicitados mediante una orden judicial ese mismo día, demostraron que le había recetado uno de estos preparados a Vivian Fenwick 3 meses antes, para una afección cutánea en el antebrazo. La receta se había surtido con la cantidad habitual. Cuando la policía acudió a Greycroft, se constató que el preparado restante estaba considerablemente disminuido en comparación con la dosis habitual para la afección indicada. Al examinar todas las pruebas, el sargento Hollis revisó rápidamente y en cierto modo le hizo replantearse sus conclusiones anteriores. Llamó a su superior en Brackfield, quien a su vez llamó a la policía del condado. Para el jueves por la noche, Greycroft estaba bajo vigilancia policial y Vivian Fenwick había contratado a un abogado. Neville Hartley fue arrestado en su domicilio en Brackfield el viernes por la mañana, acusado como co-conspirador a la espera de la presentación de cargos formales. Volvió a llorar. Quizás esta vez su llanto era sincero. El llanto de un hombre que había cometido un error de cálculo catastrófico sobre la naturaleza de las consecuencias. Capítulo 11. El pequeño experimento de la señorita Marple. Antes de que la policía actuara contra Greycroft, la señorita Marple hizo una cosa más. No era estrictamente necesario, y ella lo sabía. Las pruebas físicas eran suficientes, y la evidencia documental de la caja de hojalata probablemente confirmaría el caso contra Hartley y la señora Fenwick. Pero había una pieza del rompecabezas que, en su mente, permanecía incompleta, y ella era una mujer que, por principio, detestaba la falta de claridad. La incógnita era la siguiente. ¿Cómo había descubierto Neville Hartley la ubicación de su esposa en Nettleford? Había declarado a la policía que había leído su dirección en una carta dirigida a su abogado. Sin embargo, la señora Hartley era sumamente cuidadosa con su correspondencia, como lo demostró la entrevista con la señora Bassett. Utilizaba un apartado de correos en Brackfield para sus cartas más confidenciales. Su dirección local no figuraba en los registros del bufete de abogados que había contratado. Alguien se lo había dicho. Alguien de la zona, que sabía que ella estaba allí. El experimento de la señorita Marple fue sencillo. El jueves por la mañana fue a ver a la señora Fenwick, supuestamente para devolver un folleto de recetas que había pedido prestado. Un folleto que había pedido prestado el día anterior y cuya devolución, por lo tanto, podía presentarse como un gesto particularmente concienzudo. La señora Fenwick la recibió, y la señorita Marple pasó 20 minutos hablando de recetas de dulce de leche y de las ventajas relativas de la nata frente a la leche evaporada, todo ello mientras mantenía la vista y la mente muy ocupadas con otras cosas. Buscaba la bolsa de tela. No la encontró. De hecho, no esperaba encontrarla. Lo que halló sobre el escritorio en la esquina de la sala fue una pequeña libreta de direcciones encuadernada en cuero, abierta por la letra H. Se podía leer el nombre Hartley N. junto con la dirección de un alojamiento en Brackfield y un número de teléfono escritos con una letra que no era la de la señora Fenwick. Era más angulosa, con un estilo más propio del norte. La había escrito el propio Neville, quizás años atrás, o quizás recientemente. La libreta estaba abierta porque se había usado hacía poco, y junto a ella, en la ordenada pila de papeles que la señora Fenwick guardaba a la izquierda de su escritorio, había una carta doblada, cuya parte superior apenas se veía, mostrando un matasellos de Leeds y una fecha, la segunda semana de septiembre. La memoria de la señorita Marple, que era muy aguda,
le permitió conservar los detalles del membrete. Harley y Harley, abogados, Leeds. No tocó nada. Dejó el folleto de recetas y agradeció a la señora Fenwick su tiempo, e hizo una pequeña prueba. Mientras se disponía a marcharse, dijo: «Creo que la policía está progresando en el triste caso de la pobre señora Harley. El agente Trower parece especialmente minucioso». La señora Fenwick preguntó: «¿En serio?» Y el tono fue perfectamente modulado. Un interés moderado, una preocupación vecinal, nada más. Ni un atisbo de duda, ni una pizca de confusión. Eso, reflexionó la señorita Marple más tarde, le reveló algo importante. No culpa. Precisamente. La culpa puede disimularse. Lo que le reveló fue que la señora Fenwick ya había decidido su estrategia y se aferraba a ella con la seguridad de una mujer que se creía segura de sí misma. Una mujer que había cometido un acto que ahora estaba perfectamente dispuesta a negar. La frialdad no residía solo en la comisión del acto. Era esto: la absoluta disposición a permanecer en una habitación con alguien que le preguntaba sobre una muerte que ella había causado y no mostrar el menor temblor. La señorita Marple había observado a lo largo de su vida que había mujeres que manejaban sus emociones con la misma precisión y control que aplicaban a sus hogares, sus comités y sus agendas sociales. Esto, en sí mismo, era una cualidad admirable. En el caso de la señora Fenwick se había convertido en algo distinto, un mecanismo no de autodisciplina, sino de desconexión fundamental. La señorita Marple sospechaba que no había pasado una sola noche en vela desde el sábado. Había hecho su plan, lo había llevado a cabo, había recuperado la prueba, la bolsa de tela, del bolsillo de una mujer moribunda, y se había ido a casa a dormir profundamente. Esto, pensó la señorita Marple, era quizás el detalle más inquietante de todos. No la planificación, no el método, sino el sueño ininterrumpido. Ella informó al agente Trower sobre la libreta de direcciones y la carta, quien dispuso que se incluyeran entre el material incautado cuando la policía acudió a Greycroft. La carta resultó ser de Neville Hartley a la señora Fenwick. En ella se establecía su plan con una claridad que, como observó posteriormente el fiscal de la corona, lo convertiría en uno de los casos de conspiración para asesinar mejor documentados de la historia reciente del condado. Ninguno de los dos había usado la palabra asesinato, por supuesto, pero el acuerdo era inconfundible. Neville había aportado los conocimientos médicos. Se supo después que había estudiado farmacología brevemente antes de estudiar derecho y que había investigado las propiedades de los compuestos a base de digitalis, con una minuciosidad que sugería una premeditación de varios meses. La señora Fenwick había aportado el acceso, la tranquilidad y la ayuda. Finalmente, se encontró la bolsa de tela en el cobertizo de carbón detrás de Greycroft, quemada con más esmero que el cubo de cenizas detrás del depósito de agua en Blackwood Cottage, pero no lo suficientemente esmero. Capítulo 12. Todo está contabilizado. La señorita Marple estaba sentada con el Dr. Hewitt en su estudio el viernes por la noche. La chimenea estaba encendida, la primera chimenea de verdad de la temporada, perfumada con leña de manzano del jardín, y una copita de jerez reposaba a su lado. Las noticias de Brackfield se habían instalado en la casa con una inquietante certeza, como la última pieza de un rompecabezas que, una vez colocada, revela una imagen que uno hubiera preferido no ver con claridad. «No dejo de pensar», dijo el Dr. Hewitt, «que me la crucé en aquella fiesta. Charlé con ella. Me pareció encantadora». Miró fijamente al fuego. No tenía ni idea. «No», dijo la señorita Marple. «No debías hacerlo. ¿Cómo supiste que tenías que mirarla?» «A la señora Fenwick en concreto. Había muchísima gente en esa fiesta». La señorita Marple reflexionó. Siempre era un reto explicar esto, no porque el razonamiento fuera oscuro, sino porque provenía de un tipo de comprensión difícil de transmitir a personas que no habían pasado 72 años observando los pequeños y persistentes patrones de la naturaleza humana en condiciones de aldea. Varias cosas, dijo. Primero, la cuestión de quién podía acercarse a una mujer que apenas conocía y realizar un gesto físico, tocar un broche, ajustar un cuello, sin que pareciera extraño. Eso descartaba a la mayoría de los hombres y también a muchas mujeres. La señora Harley no era el tipo de mujer que invitaba al contacto físico casual. La señora Fenwick es la organizadora social por excelencia del pueblo. Toca, ajusta, sujeta, alisa y arregla, y a nadie le sorprende porque es totalmente coherente con su carácter y posición. «El puesto de dulces», dijo Hewitt, «lo mencionaste». Eso le daba una razón natural para acercarse a una clienta después de la compra.
para preguntar, ofrecer, acercarse, y la señora Harley no habría desconfiado de la mujer que acababa de entregarle un premio. Ese tipo de reconocimiento público genera una calidez social, una ligera relajación. Pero no podías saber nada sobre la preparación del broche, no al principio. No. Lo que supe desde el principio fue el rostro. La coloración del rostro de la mujer muerta, que sugería no una simple insuficiencia cardíaca, sino algún tipo de agresión farmacológica. Y supe que las huellas en el jardín eran de un hombre que había estado allí antes que ella y se había marchado, lo que significaba que o bien era totalmente inocente del mecanismo en sí, quizás había estado allí con algún otro propósito, o había desempeñado un papel distinto en el plan. Tomó su copa de jerez. Neville Hartley es un hombre corpulento. Sus manos no se dirigirían naturalmente hacia el broche de una mujer en un lugar público, pero podría untar fácilmente un producto en el pestillo de una puerta en un callejón sin salida. 2 personas, dijo Hewitt. Una oportunidad para cada una. Sí, fue ingenioso. Individualmente, y si ninguna de las exposiciones fue fatal, juntas, y dada la coincidencia de los tiempos, el efecto combinado fue más que suficiente. Y la división del acto entre 2 conspiradores hizo que la participación individual de cada uno pareciera, a primera vista, insignificante. ¿Y la bolsa de tela?, preguntó Hewitt. La mencionaste antes de que la policía la examinara. Vi a la señora Harley con ella, dijo la señorita Marple con sencillez. La vi comerse un trozo de dulce de leche. El dulce en sí era casi con toda seguridad inofensivo. Usar dulces contaminados habría sido absurdamente arriesgado, y la bolsa, naturalmente, se la habrían dejado a la señora Hartley. Se llevaron la bolsa porque contenía el broche, o más precisamente, porque la señora Fenwick había puesto algo dentro, tal vez algún otro ingrediente que no quería que se examinara, o simplemente porque era muy meticulosa. Una mujer meticulosa. Una recupera sus pruebas, igual que una vuelve a quemar papeles en la cabaña o pinta sobre lo que se ha escrito en una pared. ¿Escrito en la pared? Hewitt se incorporó. Creo, dijo la señorita Marple, que la señora Harley había escrito, en la superficie interior de una cavidad en el hastial de su casa, un resumen de la información contenida en la caja de hojalata. Un relato. El tipo de cosas que se escriben cuando se tiene miedo, cuando se quiere asegurar que, aunque los documentos se encuentren y se destruyan, la información en sí sobreviva. En algún momento repintó esa sección de la pared, sellando la cavidad. O lo hizo otra persona, después de su muerte, si es que se enteraron, pero creo que fue ella misma. Al haber decidido confiar únicamente en la caja de hojalata, dejó su jerez. Nunca lo sabré con certeza, pero las proporciones del nuevo yeso, el cuidado con que se alisó y la altura de la obra, todo concuerda con que una mujer trabajara sola, en un frío día de septiembre, asegurándose de que todo estuviera en orden. Se hizo el silencio. El aroma a madera de manzano se asentaba en la chimenea. El reloj de la repisa marcaba las 9:10. «¿El caso contra ellos», dijo Hewitt finalmente, «se sostendrá?» «La carta de Neville a la señora Fenwick», dijo la señorita Marple, «junto con los registros de dispensación, el análisis de laboratorio, los documentos de la caja de hojalata y los restos parciales de la bolsa de tela, deberían ser suficientes. Los casos criminales de esta complejidad requieren tiempo, pero sí». Hizo una pausa. «Creo que se sostendrá». «¿Y Oliver Trent?» Un hombre enamorado de una mujer que no sentía exactamente lo mismo, o tal vez sí, un poco, pero no lo suficiente como para cambiar sus planes. Un testigo, no un participante. Sabía que ella estaba asustada, pero no supo de qué exactamente, hasta que fue demasiado tarde. Miró al fuego. La cargará durante un tiempo. Ese tipo de culpa, la culpa de haber sabido que algo andaba mal y no haber actuado con la suficiente urgencia, no es racional, pero es muy persistente. Parece que lo entiendes bastante bien. He sido una mujer de pueblo durante 72 años, dijo la señorita Marple en voz baja. He visto a mucha gente cargar con muchas cosas durante mucho tiempo. No los mata, pero los transforma. Guardó silencio un instante. Lo importante, en estos casos, es descubrir la verdad antes de que demasiadas personas se vean afectadas innecesariamente. Personas inocentes. Hewitt asintió. Permaneció en silencio un rato. Luego dijo: «Vino aquí para estar a salvo. A este pueblo, precisamente». «Sí», dijo la señorita Marple con voz completamente serena. «Casi lo estuvo. Le faltó quizás un mes de total seguridad.
El proceso judicial en Leeds prácticamente había concluido, hasta el punto de que la complicidad de Neville ya no era solo su secreto. Un mes, posiblemente menos. Tomó su labor de punto. Ese es el margen de tiempo que resulta más difícil de dejar de lado. ¿Cómo se hace para dejarlo de lado? Ella lo miró por encima de sus gafas de lectura con esos ojos azules brillantes y serenos. Uno no lo sabe del todo, pero uno reconoce que el arrepentimiento sin acción es simplemente un desperdicio. Uno encontró la verdad. Uno la encontró tan rápido como pudo. Una breve pausa. Y uno confía en que fue lo suficientemente rápido como para evitar el siguiente daño. El señor Trent, por ejemplo, no murió al pie de esas escaleras. No, dijo Hewitt. No lo hizo. Le rellenó la copa de Jerez, y también la suya. Señorita Marple, ¿sabe que cuando llegó a este pueblo el sábado por la mañana, pensé que venía por las dalias? Sí, dijo con perfecta serenidad. La dalia Bishop of Llandaff es excepcional, y hace tiempo que deseaba verla en un macizo orientado al oeste. Ese placer, al final, no se vio disminuido por los acontecimientos posteriores de la semana. Lo miró con suavidad. Soy capaz de tener más de un interés a la vez, Dr. Hewitt. Se rió. Fue la primera risa sincera que ella le había oído desde el sábado. Sonó como si algo se hubiera liberado. Capítulo 13. La quietud que sigue. Salió de Nettleford el sábado por la mañana, exactamente una semana después de haber llegado para una fiesta, un concurso de arreglos florales y una taza de té en una tetera de hojalata. Las guirnaldas habían sido retiradas. El parque seguía igual, húmedo, con hojas esparcidas, delimitado por los mismos muros de piedra y las mismas casas modestas de siempre. El juego de derribar cocos estaba plegado en el salón del instituto del pueblo, esperando para el año siguiente. El doctor Hewitt la llevó en coche hasta la parada de autobús en Brackfield y charlaron amenamente sobre jardines y el invierno que se avecinaba. Le comentó que tenía por delante 3 semanas de trabajo en su propio jardín antes de que pudiera considerarse preparado para las heladas. Sus dalias, auténticas, entre ellas su propia Bishop of Llandaff, necesitaban ser desenterradas y guardadas. Había una sección del muro sur que había estado albergando una clemátide demasiado invasiva durante más tiempo del debido, y este año tenía la intención de controlarla con firmeza. En la parada del autobús la ayudó con su maleta, que según notó ella, ahora pesaba más que cuando había llegado, lo cual era consecuencia de la amabilidad de los Hewitt al cargarla con un tarro de miel del vicario y 2 tarros de mermelada de membrillo de la señora Hewitt, y le dijo con bastante formalidad que había sido un honor. No es un honor, dijo, es una necesidad. Estas cosas siempre son una necesidad. ¿Siempre es así?, preguntó. ¿Para ti? Reflexionó seriamente sobre ello, que era la única manera en que pensaba en asuntos serios. Siempre es humano, dijo por fin. Eso es lo que la gente no entiende de este tipo de situaciones. Esperan que sea extraordinario. Monstruos, piensan, villanos diferentes a ellos, pero nunca es diferente a nada. Siempre son los mismos elementos: miedo, egoísmo, el deseo de proteger lo que uno ha acumulado, dinero, posición, una visión del propio futuro. La señora Fenwick era perfectamente normal en sus aspiraciones. Quería seguridad, quería al hombre que había elegido, quería la vida que había planeado. Lo que le faltaba, lo que siempre le falta a la gente en estas situaciones, es ese pequeño mecanismo moral que dice, no así, no a este precio. ¿Y Neville Harley? Cobardía, dijo simplemente. El defecto humano más común de todos. No quería perder lo que el fraude de su hermano había construido. No quería afrontar lo que había encubierto. Cuando su esposa se convirtió en un obstáculo en lugar de una solución al problema, él delegó. Eso es lo que hacen los cobardes. Buscan a alguien más dispuesto. Y la señora Fenwick estaba dispuesta. Estaba más que dispuesta. Creo que incluso ansiosa, porque para ella no se trataba simplemente de un servicio prestado, sino de la solución definitiva a un problema que amenazaba su futuro cuidadosamente construido. Matar 2 pájaros de un tiro, como dice el refrán. Hizo una pausa. En realidad, no me gusta esa expresión. Los pájaros suelen ser inocentes. Él sonrió. El autobús era visible al final del camino recto, acercándose a ellos al ritmo pausado del transporte rural. Pensó en Rowena Harley, Rowena Mulgrave, como se llamaba, su verdadero nombre, el nombre que tal vez había pensado en privado en la casita al final de Blackwood Lane. Una mujer que había hecho lo correcto a un alto precio personal, que había guardado las pruebas,
mantenido su silencio, hecho su paz interior y cultivado sus extraordinarias flores bajo la fría luz del oeste en un jardín de octubre. Una mujer que había estado a punto de salvarse. Nunca fue suficiente. El dolor era inmenso, pero uno hacía lo que podía con lo que se podía recuperar. Los documentos de la caja de hojalata irían a las autoridades competentes y cumplirían póstumamente con el propósito que Rowena había previsto desde el principio. 2 hombres, ya implicados a través del difunto abogado Frances, se enfrentarían ahora a la cruda realidad. Neville no escaparía, y los clientes defraudados del bufete, ancianos, no confiados y en gran medida ajenos a lo sucedido, al menos tendrían la posibilidad de obtener alguna compensación. No era justicia exactamente. Justicia habría sido que Rowena Mulgrave llegara a Cornualles en noviembre, plantara sus bulbos en tierra nueva y escribiera Oliver Trent con su letra cuidada sobre la luz del Atlántico y cómo se diferenciaba de la luz de las Midlands que había aprendido. Pero era la aproximación más cercana que la maquinaria de las instituciones humanas podía producir, y la señorita Marple tenía suficiente respeto por esa maquinaria como para creer que valía la pena mantenerla. Oliver Trent había recibido el alta el jueves, con el hombro aún dolorido pero la mente despejada. Le había enviado una nota a la señorita Marple a casa del Dr. Hewitt, 4 líneas, dando las gracias con la torpe e insuficiente gratitud de quien sabe que aquello por lo que agradece excede el vocabulario de la gratitud. Ella le había respondido con 2 líneas, que consideró suficientes. Él seguiría adelante. Era lo suficientemente joven. El jardín de un maestro de escuela en un pueblo de la región central no es, en sí mismo, una situación trágica, y él tenía, pensó ella, suficientes recursos internos para llenar su soledad con el tiempo. Llegó el autobús. Ella subió, encontró un asiento junto a la ventana y colocó su bolso de viaje en el asiento de al lado. El autobús arrancó. A través de la ventana, el Dr. Hewitt se quedó de pie en la acera y levantó la mano en señal de despedida, una figura menuda con un buen abrigo, que parecía bastante más pequeño que en toda la semana. La señorita Marple devolvió el saludo con la mano y luego se giró para mirar el camino que tenía delante. Pasó la cruz del mercado de Brackfield, luego la escuela de gramática, y después las últimas casas dieron paso a campos y setos. El paisaje otoñal era marrón y dorado, y de vez en cuando, del rojo intenso de un espino blanco en plena floración. Era completamente ordinario y completamente hermoso, y ella lo observaba con la misma atención fija que dedicaba a todo. Estaría de vuelta en casa al mediodía. El gato necesitaría comida y una disculpa en ese orden. La clemátide del muro sur, según su juicio, no sobreviviría mucho más tiempo en su estado actual, y resolvería el asunto de una vez por todas esa misma tarde si la luz lo permitía. Abrió su bolso de viaje, encontró su labor de punto y la examinó. La bufanda roja, con su pequeña sección del color equivocado, un carmesí ligeramente más oscuro, tejida por error y que solo notó al examinarla de cerca. La había deshecho el miércoles por la noche y había vuelto a tejer esas filas con el color correcto. Desde la distancia ya no quedaba rastro de la discrepancia, pero sabía que estaba ahí, latente en la tela, el registro de un momento en el que había estado prestando atención a algo distinto de la labor que tenía entre manos. Empezó a tejer. Las agujas chasqueaban. El autobús avanzaba por la mañana de octubre. Nettleford quedaba atrás, y en su lugar se alzaba el paisaje cómodo y familiar de un mundo que, como siempre, estaba lleno de la naturaleza humana en toda su irreductible variedad. Sus pequeñas traiciones, y sus grandes, de sus digitales y sus invernaderos fríos y sus secretos sin resolver sellados tras un nuevo yeso, sus mujeres caminando hacia jardines que no sabían que serían los últimos, y sus ancianas en los autobuses que lo veían todo y lloraban lo que no se podía deshacer, y que sin embargo volvían a casa con sus gatos, sus dalias y sus vidas necesarias y continuas.